Si soy honesto, yo no sé cómo empezar cada vez que tengo que criticar al presidente Gustavo Petro, porque yo personalmente sí estoy cansado de criticarlo, porque yo amaría que tuviéramos presidentes, ojo, no solo este, solo que el actual es Petro, pero amaría que tuviéramos presidentes que uno dijera, wow, y otra vez, wow, y la siguiente expresión cuando hizo otra acción, increíble. Pero aquí lo que está sucediendo, ahora después del último Consejo de Ministros y la última alocución presidencial, es que él nos miente. Y nos miente así, de frente, sin miedo, manipulando las cifras. Y aquí yo vengo hoy a demostrar cómo él nos miente con las cifras. Cómo muestra una parte solo a su conveniencia, pero no muestra la foto completa para ahí sí entender si es verdad lo que él dice o no. Si uno solo estudia de 2 o 3 variables, una de ellas, pues es muy fácil convencer a la gente. Tengo una analogía que es, si uno estudia el árbol, si uno estudia solo el tronco y la parte del follaje y están saludables, pero abajo en la raíz empieza a haber daños, si uno no está estudiando esos daños, pronto todo el árbol se le va a notar que es un engaño, que está enfermo. Y así está manejando Petro las cifras. Está diciéndonos una partecita, haciendo como un zoom a una parte, y todo lo demás que completa la figura, que completa la foto, que completa el árbol, lo omite. No sé si esa analogía es completa para decir lo que siento, pero vamos a empezar a desmentir al señor Gustavo Petro. Él dice lo siguiente, él dice, mi sistema de salud o mi intervención en la salud, que es una copia de lo que quiero hacer cuando se apruebe la reforma de la salud, ha sido tan buena que mejoramos el siguiente indicador en 38.5% en solo 3 años de gobierno. Y si uno va a ver en la foto chiquita, en la parte, en un pedacito de la foto, eso es cierto. Pero ya van a ver por qué. Eso es una falsedad si no se muestran todas las variables, si no se muestra todo lo que está sucediendo. Él dice que los niños menores de 1 año mueren menos en Colombia comparando con el último año de Duque, ¿cierto? Y eso en términos, digamos, absolutos, sí es verdad, en esa pequeña parte de la foto. Y yo de hecho les tengo las cifras aquí oficiales del DANE, ¿cierto? Último año del señor Duque. Murieron 6.750 niños. Y para hacer una comparación justa, porque el 2025 no se ha acabado, entonces último año del señor presidente Petro, que sería el 2024, último año completo, murieron solamente, pues porque sí se redujo, 4.605. Y ahí uno puede decir que eso es lo que él nos vende, puro mercadeo. Reduje la muerte de los niños en 38%. Es decir, en 2.000 niños menos mueren gracias a mi política, gracias a mi intervención. Y si eso fuera verdad, yo mismo diría, Petro, te aplaudo. Petro, pucha, la lágrima y todo. Pero él no tiene en cuenta la variable principal y la razón real de que esa cifra esté cayendo, de que menos niños mueran. No es porque su sistema y su intervención al sistema sea bueno. Si nosotros analizamos una cifra también oficial de el DANE, que él solo menciona un poquitico, ya les muestro el video cómo él la menciona y cómo le estorba esta cifra, de hecho. En su discurso mismo lo dice. Pues resulta que en el último año del señor Duque nacieron 616.000 bebés. Y para el último año de Petro, 2024, nacieron solo 445.000 bebés. Una caída drástica en los nacimientos, una caída drástica en la decisión de los colombianos de tener hijos. Cada vez menos colombianos tienen hijos. Y si hay menos niños naciendo, evidentemente hay menos niños que mueren. ¿Listo? Y eso Petro no lo cuenta. Petro lo dice así. Quiero ponerles el video de él, pero también quiero leer lo que él dice porque es que lo lee así que yo digo, se le nota que le dijeron este dato, tenga cuidado, dígalo para que no piensen que estemos mintiendo, pero sáltelo. Mire, dice, las tasas son diferentes. Bueno, después de decir, sí, maravilloso, yo logré 38% en reducción, lo cual muestra la efectividad de la intervención en el sistema de salud y por ende voten por la reforma de la salud. Dice, las tasas son diferentes porque tenemos problemas estadísticos de la cantidad de niños que nacen. ¿Cómo así que tenemos problemas estadísticos de la cantidad de niños que nacen? Porque cada vez realmente están naciendo menos niños
entonces mejora los indicadores y me daña mi mentira. Claro, esa última parte no la dijo. Pero es que, ¿quién va a decir tenemos problemas estadísticos? ¿Sí? ¿Tenemos problemas estadísticos o tienen problemas para que la estadística le encaje en su mentira? ¿Cierto? Tenemos problemas estadísticos de cantidad de niños que nacen. ¿Cómo así que problemas estadísticos de cantidad de niños que nacen? Él lo dice, véanlo. En el 2024 y bajamos a 93 casos en el 2025. Las tasas son diferentes porque tenemos problemas estadísticos en la cantidad de niños que nacen, porque cada vez realmente están naciendo menos niños. Entonces mejora los indicadores. Entonces, ahí mismo se nota que, y lo dice rápido, ¿no? Y cambia de tema. ¿Cierto? Da la cifra, mejoramos, vea cuánto mejoramos, pero no hace el contraste, no mueve la variable. Y yo aquí con los datos reales del DANE, y es más, con datos que están subidos en la página oficial de la presidencia, voy a hacer el contraste real porque vamos a ver qué tanto porcentaje de niños que ya no mueren ha sido gracias a las políticas públicas de Petro y qué tanto debido a que los colombianos estamos dejando de tener hijos. Y ahí sí se puede dar una foto completa, un árbol entero. ¿Listo? Empecemos por el principio. El señor Duque, su último año. Nacieron 616.914 niños. Y ese año, murieron 6.750. ¿Listo? El porcentaje o la tasa de mortalidad de ese año respecto a los niños que nacieron, pues fue de un 1.094. Una tasa muy alta comparada con otros países y demás. Esa tasa no debería ser así, debería ser 0%, por supuesto. Pero aquí estamos, así como hace Petro de manera fría, usar los datos de unos niños que mueren tristemente con el dolor de sus familias y demás. Él lo usa para decir que su salud es mejor, que su forma de salud es mejor, así de forma fría y mentirosa. Pues aquí usamos esos mismos datos, pero completos, comparando manzanas con manzanas, no manzanas con peras. Entonces, de nuevo, en el año último de Duque, 1.094% tasa de mortalidad infantil menores de un año. Vamos a ayudarle a Petro. En su año 2024, año pasado, nacieron solamente 445.011 niños y no sobrevivieron al año 4.605. Es decir, la tasa de mortalidad, teniendo en cuenta la caída de la natalidad, que ahí es donde se mide de verdad, donde se hace la comparación real, pues en el año 2024 es de 1.035, 1%, 1.035, ni siquiera 1.3, ¿no? 1.035. Entonces, señoras y señores, la realidad es, si hacemos la resta del... Yo sé que las estadísticas a veces son aburridas, pero sigan conmigo que esto es importante. Sacarle las mentiras a los líderes políticos es importante. Entonces, si tenemos un 1.094 de tasa de mortalidad último año Duque y 1.035 último año Petro, pues nos da que la diferencia y que la mejora que sí ha hecho Petro en respecto a Duque es de 0.059%, ni siquiera un 1%. Pero Petro está diciendo que la mejoró en 38%. Una mentira total. Porque es que él no tiene en cuenta la caída en los nacimientos. Ahí está. Díganme si no es fácil de entender, de verdad. Ahí está la real o la realidad de la situación. O sea, él no puede decir que mejoró esa cifra de los niños que murieron porque tiene que tener en cuenta que la gente ya no tiene hijos y de verdad, lo estoy repitiendo, pero si tienen menos hijos, pues mueren menos. Así de sencillo, no es su política, no es su intervención y esto es lo que me duele. Si él usa esos datos para tratarnos de convencer de que su sistema de salud es bueno a costillas de las familias de esos niños que murieron, a costillas de las mentiras que nos dice, y él trata de convencernos de que su salud es mejor con unos datos mentirosos y maquillados, entonces de verdad cree él en su profundidad que su reforma a la salud es mejor de lo que ya hay. Ojo, y no estoy diciendo que lo que hay es bueno, yo siento que lo que hay es atacar la corrupción. No significa que todo volviéndolo privado como él quiere hacer, o público, perdón, como él quiere hacer, mejoremos todo el sistema. No, ya tuvimos un sistema público en el pasado y un sistema público que es manejado por políticos mentirosos que manejan las cifras como él. ¿Queremos volver a un sistema completamente público? Pues no. ¿Queremos que la corrupción actual que hay en el sistema se erradique? Sí. Entonces la reforma a la salud tiene que ser diferente, porque lo que hay actualmente
para bien o para mal, es mucho mejor que lo que había antes. Pero sigamos, vamos a tratar de ayudarle a Petro con las cifras. Aquí esto es la figura general, pero voy a darles más detalles, mirarlo desde diferentes ángulos, estas cifras reales, para que no crean que yo estoy haciendo lo que él, manipulando a mi acomodo. No, es la realidad, es toda la figura completa. Cifras dadas por el DANE. Entonces, y DANE manejado por el gobierno nacional. Primer año de Petro, 2022, 573.625 niños nacen y hay una tasa de mortalidad de 6.682. Es decir, que para el año 2022, primer año de Petro, la cifra de hecho aumenta. Hay un 1.1 o 1.17 más bien. Ya no 0,17, sino 1.17% de tasa de mortalidad, o sea, más alta que el último año de Duque. Y todo bien, aquí tenemos que tener en cuenta que 7 meses fueron de Duque, 5 de Petro, culpa de los dos, digámoslo así, para que nadie se pelee. El tercer año 2023, nacen 510.000 niños y la tasa de mortalidad o la cantidad de niños que no sobreviven al año es 5.603. Por ende, la tasa de mortalidad es 1,098. Es decir, más bajita que el año anterior, pero aún más alta que el último año de Duque. Ahí les voy a dejar las gráficas, ojalá con las gráficas y las palabras se entiendan. No es que ustedes no entiendan, es que es aburrido. Yo sé que es como, ay, sí, números, chao, cambiemos de canal. No se me aburran, entiendan esto porque es importante como colombianos, como petristas. Nadie está diciendo deje de ser de izquierda, solo analice mejor a su jefe, porque él se queja de lo que hacen los canales privados y digo, está bien en quejarse en eso porque no deberían los canales privados manipular la información, pero el presidente de Colombia sí tiene el derecho de manipularnos así, el que tiene todo el poder de visualización, muchos canales, y nos miente de esa manera. No, es que no hay derecho. Entonces, vamos a hacer la figura grande para no aburrirlos con tantas cifras. Tengo más formas de explicarlo, pero pues no quiero que se me aburren. Es que yo sé que los números aburren a muchos, no a todos. Entonces sigamos para ver la figura de otra manera. Vean. Vamos a hacer un porcentaje total. ¿Listo? Ya ahí lo hicimos por años. Por años lo que hace Petro en mejoría de Duque es casi nulo. Es muy poquito. Hagamos toda la figura. Último año de Petro, último año, o último año de Duque, último año de Petro. ¿Listo? De nuevo, no se me aburren, 616.914 nacimientos de Duque, 445.011 nacimientos en el último año de Petro. Eso quiere decir una caída en los nacimientos de 171.000 mamás que ya no tienen hijos o 171.000 bebés que no están naciendo, 171.000 parejas que ya no quieren, ¿cierto? 171.000 menos. Y ese dato, guárdenlo en la cabeza porque ya voy a explicar otra cosa respecto a eso. Si hacemos la comparación, una regla de 3 sencillita, con los datos que están ahí en el DANE, eso nos da que en esos años de comparación que fue los que hizo Petro, hay una caída en la natalidad del 27.86%, casi 28% menos niños nacidos en Colombia, ¿cierto? Y vamos por el número de niños que no sobrevivieron al año. Último año de Duque, 6.750. Último año de Petro, 2024, fueron 4.605. Es decir, que si uno hace una regla de 3 para sacar el porcentaje, se mejoró en 31%. Es decir, la cifra solita dice, claro, ya no mueren, ya hay un 31% menos de niños que mueren y eso es buenísimo. Pero aquí es donde va la comparación. Aquí es donde va a sacar numéricamente qué tanto ese 31% en la mejora es de las políticas de Petro y de la intervención de Petro en la salud y qué tanto es por la caída de la natalidad en Colombia. Y para ello, pues lo que hay que hacer es tomar ese 31% de menos muertes en los últimos años, desde el 2021, comparado y contrastado con el 28, que el 27,86 de menos nacimientos generados por decisión de no querer tener hijos, no por políticas públicas, y al hacer esa resta, 31% menos 27,86% nos da un 3,14%. ¿Qué significaría eso? Que esa es la cifra en la que Petro ha mejorado la salud. Es decir, todo lo demás
se debe, toda la demás, el resto de la mejora en la salud, es decir, en la menor muerte de niños, se debe a la decisión de los colombianos de no tener hijos y solo el 3,14 en esa mejora de esa cifra, ergo mejor salud según Petro, se debe a la intervención de Petro en la salud. Tenemos una salud que está 3,14 mejor y todos podríamos decir primero, pues qué gran mentira de Petro diciendo que es el 38% mejor cuando solo es el 3,14 y otros podrían decir, pero bueno, es una mentira, pero por lo menos 3,14 es mejor a lo que había antes, 3,14 es mejor que cero. Y digamos que sí, 3,14 es mejor, claro, qué triste que sea una mentira y que nos engañen así y que la mejora sea tan mínima comparada con 38, que dice eso de nuestros líderes, pero no nos vayamos por allá. Pero es que quiero explicar algo acá. Acuérdense de esos 171,000 personas que yo les decía que disminuyó, que ya no tienen hijos, que ya no hay embarazos, que ya no hay nacimientos. Eso indica una cosa y es que los hospitales tienen que atender a 171,000 personas menos, 171,000 partos menos, 171,000 controles menos, todo lo que tiene que hacer una mujer embarazada, que son muchas idas al médico y demás, pues eso significa que no por intervención de Petro, sino porque sí, porque bajó la tasa de natalidad y la gente no necesita ir a los hospitales, la capacidad instalada de hospitales, doctores, camillas, máquinas de ecografía y todo lo demás que se necesita, se le aumentó a Gustavo Petro, al gobierno Gustavo Petro, por decisiones externas, porque la gente dejó de ir. Entonces hay más doctores disponibles, más camillas, más hospitales, más todo, en 171,000, eso es un montón. Y aún así, y aquí ya no tengo un número matemático, quisiera ser más matemático para ponerlo en más números, pero aún así, con este crecimiento o decrecimiento y desuso de los hospitales, es decir, tenemos más ampliación y la mejora es solo 3,14 cuando hay muchos más doctores libres, muchas más camillas, muchos menos citas médicas, mucho más tiempo de los doctores para otras mujeres o incluso para otras enfermedades. Y aún así ese 3,14% de mejora en la intervención de Petro se debe muy probablemente en su mayoría a que atienden menos y por ende se les aumentó la capacidad instalada. De verdad que no encuentro una forma de justificar lo injustificable. Ni siquiera ese 3% de mejora. Ni siquiera. Porque se aumentó la capacidad instalada. Hay más doctores en teoría, hay más tiempo libre, más espacio para citas. Es que debería ser por lo menos como se bajó esa es la cifra que quiero dar, como se bajó en 28% la cantidad de personas que va al médico, debería por lo menos en 28% ese indicador de mejora ser culpa de Petro y no solo el 3%. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Y ahí está el punto, señoras y señores, que vivimos engañados por los políticos. Yo sé, no solo de derecha, no solo de izquierda, pero a nosotros como pueblo nos toca de verdad entrar a analizar y escudriñar todo lo que nos dicen, porque es que nos mienten así de frente, ya no solo es tristemente los medios tradicionales, sino que ahora el mismo Petro, porque ojo, no solo lo dijo en la alocución presidencial, también dijo esa cifra el 7 de agosto, y sigue sin pena y sin vergüenza contándonos esa terrible mentira con datos. En el 2025, en términos de niños bebés muertos, antes de cumplir un año en Colombia, medido en la semana 23, ya llevamos una reducción del 38,5% de bebés que ya no mueren, que dejaron de morir gracias al cambio del modelo de salud que aún no quieren completar como ley en el Congreso de la República. Aquí les estoy mostrando los beneficios del cambio. Algo que no es cierto, él no logró nada, lo que lo logró fue que los padres no están teniendo hijos. Eso explica por qué hay menos niños que mueren, no porque haya una mejora en la salud, porque Petro la intervino. Así que con esas mentiras nos quieren venir a decir que el sistema de la salud que ellos quieren imponer es mejor. Señores, se les cae todo el argumento.
todo el argumento. Yo no sé qué más decir, hay muchas otras formas de leer esto y estos son datos, vean, vayan al DANE, de allá saqué todos los datos, de ahí vienen todos los datos, de fuentes reales, con análisis reales y con análisis completo de todas las variables. Y él mintiéndonos. Y ojo, porque esto parece que yo aquí estoy defendiendo a Duque, no señores, él lo hizo muy mal, pero el presidente actual es Petro. Y resulta, señores, que aquí tenemos como una competencia extraña también. Qué triste ver que el señor Duque se va a tomar fotos con Netanyahu, un señor que tiene tantos crímenes encima, tantos niños de Gaza en dolor. Eso es terrible. Y toda la gente de izquierda, con justa razón, terrible, muy mal, y se rasgan las vestiduras y todo bien. Pues es justo que se rasguen las vestiduras por eso. Pero cada vez que Petro va a Venezuela, porque él fue siendo ya presidente, cada vez que manda a su ministro Sade y a otros que fue enviando en representación del gobierno de Colombia a un dictador, al gobierno de un dictador, cada vez que sacan la excusa que es por la frontera, cada vez que se hacen cariñitos en Twitter y se hacen amiguitos como si estuvieran unidos con un dictador, ahí sí los de izquierda, sí, en la frontera. Ay. Y juegan el otro sentido también, los de derecha también. Oh, terrible que Petro haga esto y se una con Maduro. Pero Duque está con Netanyahu. Bueno, calladitos. Dinámica colombiana. Tan colombiana, tan mentirosos somos que Petro es un digno colombiano. Va y dice esas mentiras. ¿Cómo es posible que nos diga eso en la cara y trate a nosotros, el pueblo, de engañarnos y manipularnos de esta manera? De verdad que no es justo, no está bien. Y yo aquí les traigo hoy, enfrentando los datos que él dio con las realidades. Vayan al DANE, ahí están todas las cifras que yo les di. No están así comparadas, pero sí están el número de nacimientos. Ahí se los voy a dejar un pantallazo, de hecho. Así que pensemos bien si de verdad esa reforma a la salud es buena o simplemente le está haciendo política a través de ella. Creo que me desahogué un poco. Espero que ustedes también. Y pues si creen que esto es verdad, porque ahí están las cifras, compartan este video para que la gente se entere de las mentiras que él dice. Es que está muy mal que trate de manipularlos de esa manera. No está bien. No olviden darle like a mi video, compartirlo. Mi nombre es Tatortúa y por supuesto nos vemos en la próxima. Ojalá no desmascarando a Petro, ojalá algún día diciendo, vea, maravilloso lo que hacen nuestros presidentes.